todo me gustaría partir presentando a Jorge Calvo. Jorge Calvo desde muy joven se enamora de la literatura, a la que ha sido fiel toda su vida. Sus cuentos han recibido galardones y se han incorporado a diversas antologías tanto en Chile como en el extranjero. En 1985 debuta con el volumen de cuentos No queda tiempo, seguido de Fin de la inocencia, que obtiene el Premio Municipal de Santiago el año 2004. El emisario secreto el 2004, E4, Batallas de una pasión. Ha publicado el volumen de relatos Enanos Miniaturas 2017 y las novelas La partida en 1991. La ciudad del fin de los tiempos el 2010, El viaje que se subió a un peldaño el 2015 y Sin ti mi cama es ancha el 2019. Dos de sus libros han sido traducidos al idioma sueco y sus cuentos han sido incluidos en más de 20 antologías, tanto en Chile como en el extranjero. Destaca Las horas y las hordas, antología de cuentos latinoamericano del siglo XXI, el 2002, compilada por el profesor de literatura Julio Ortega. Un aplauso para Jorge Calvo, de quien vamos a presentar su libro. Hoy me es un honor participar en la presentación de la cuarta edición de la novela La partida, del escritor y narrador Jorge Calvo, que se presentó por primera vez el mes de noviembre de 1991, al término reciente de la dictadura militar impuesta por Augusto Pinochet en 1973. Me es un honor presentar esta novela por varios motivos. Primero, porque yo no soy narradora, soy poeta. Segundo, porque Jorge Calvo es uno de mis más grandes amigos y cómplices de tantos proyectos. Quienes tenemos la suerte de conocerlo personalmente, sabemos que Jorge es uno de los imprescindibles. Luego, podría decir que es un honor presentar esta novela porque este 2023 se cumplieron 50 años del golpe de Estado cívico-militar perpetrado en Chile el 11 de septiembre de 1973 a cargo de las Fuerzas Armadas, donde la historia oficial contabilizó 40.175 víctimas de su régimen, entre ellas 3.227 personas asesinadas o desaparecidas. Y en ese contexto, esta novela, novelas como La partida, pasan a ser un documento histórico, pero por sobre todo reliquia vital de memoria e identidad nacional. Y finalmente, puedo decir que es un honor presentar esta novela, porque es una de las mejores novelas que he leído, y no exagero. La partida parte fresca, como un ramito de flores que se corta en la vereda ajetreada para llevar a casa. Parte entre canción y juventud, parte dulce, tan tierna, con un registro del lenguaje coloquial, con guiños a la infancia, popular y ligera. Parte con la música que se escuchaba en las radios nacionales en los 70. La partida parte doméstica, parte cercana, parte con el ímpetu de un partido de fútbol, parte con como un caballito blanco de madera, y continúa brutal. El caballito se fulmina en cientos de miles de astillas. Cito: dime una cosa, cabrito, ¿vos sois pariente del negro moreno? Yo soy, señor. A mí me dicen negro moreno. Sí, muchachos, mañana canta Gardel. En palabras del autor, en algunas palabras que se esbozan en esta novela, La partida presenta la refinada crueldad y el sofisticado salvajismo de la dictadura, que devoró a Chile durante 17 años. 17 años donde la cotidianidad viajó en un submarino que estaba siendo bombardeado. La partida reproduce, con un relato que se suelta y anuda de manera perfecta y fina en la garganta, un collar que exhibe perla a perla el daño enorme que dejó la dictadura, aquel que no se puede definir en la linealidad de una pieza. La partida nos muestra el funeral de una era y el principio del final de tantos sueños. La partida parte tierna, parte fresca, llena de ímpetu, como un caballito blanco de madera que se fulmina y reparte en miles de astillas, astillas que sostienen el ornato, aseo y honor de la nación, astillas repartidas en el Estadio Chile, el Estadio Nacional, Regimiento de Buin, Tacna, Tejas Verdes, en los sótanos del Ministerio de Defensa, en la Academia de Guerra, en casas vacías y vaciadas, en discotecas, en el desierto, en el mar. Jorge Calvo, con La partida, recoge con minucia y cuidado las astillas, como perlas, como cuentas, los cimientos sólidos, pilares de la estética que luce y ahorca el cuello de la nación actual.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Y para mí es un privilegio presentar esta estupenda novela de Jorge Calvo, uno de los exponentes más interesantes y de mayor envergadura literaria de la década, de la generación de los 80. Miren, es tan compleja la novela, son tantos los ángulos que abre, que yo decidí dedicarme más bien a la parte de la estructura para exponer cómo está construida. Sin embargo, para los que no han leído, es una novela que se concentra, ¿no es cierto?, en dos grandes tiempos. En la época de la unidad popular, con los sueños de la gente joven por cambiar el mundo social, la mala distribución del país, con mayores afanes de justicia, y se sumaron al proyecto de la unidad popular. Y después el otro tiempo es cómo esa misma gente sufrió los avatares de la dictadura. Entonces son dos tiempos, el tiempo de la unidad popular y el tiempo de la dictadura, y asistimos a un secuestro de unos jóvenes y a la desaparición de esos jóvenes que son, ¿cómo podríamos decir? Son un punto de ejemplo de algo que va a ocurrir después con las desapariciones, con la tortura, con todo eso que pasó en tiempos de la dictadura. Entonces es una novela de la dictadura, es una novela que transita en el género también del relato negro, es una novela social, es una novela política, pero ustedes tienen que leerla, entonces se van a ir dando cuenta de cómo estos personajes finalmente dan cuenta de una visión de mundo muy desencantada por todo lo que ocurrió con la dictadura militar. Pero yo quiero hablar de la parte cómo está hecha, porque es una de las novelas más complejas que he leído en términos positivos, una complejidad positiva. Lo primero que quisiera decir es que la estructura de esta novela de La Partida se sostiene en una compleja construcción de fragmentos, en lo que se ha llamado una estética de la fragmentación, entendiendo por ello la conciencia de la imposibilidad de la novela de hablar de la vida en todos los sentidos posibles. Esta novela se opone entonces a las estéticas de la totalidad, como la de Balzac, de Mario Vargas Llosa y otros, donde la vida se muestra en su integralidad, en su totalidad. Entonces hay una novela estética de la fragmentación y estética de la totalidad. Esta novela responde a una estética de la fragmentación. La pregunta es ¿por qué? La Partida es en sí una novela fragmentaria. Como el mismo autor dice, como Jorge Calvo dice, la novela indaga y explora en el espejo en que la sociedad se miraba hasta el momento del golpe, se hizo añicos, quedaron fragmentos, y en aquellos fragmentos asoman algunas partes en el tejido de la novela. Quisiera agregar que es posible interpretar que la fragmentación en esta novela, en la novela de La Partida, es tal vez la forma de dar cuenta de una realidad caótica, imposible de llevar a una síntesis lineal. Es una manera, tal vez la única, de asir, de reflejar, de describir y de representar una realidad de suyo difusa, dispersa, cruel, engañosa, como lo fueron los tiempos del golpe militar y la dictadura. Esta percepción tiene como fundamento algunas reflexiones de Walter Benjamin, cuando el filósofo afirma que las obras fragmentarias que caracterizan a las obras de las vanguardias artísticas reflejan una manera de procesar un mundo que se ha vuelto inconexo, ininteligible e inabarcable en su totalidad. Cada uno de estos fragmentos adolece de melancolía, pues en su sustrato íntimo siempre palpita el deseo de retornar a esa totalidad de la cual fueron extraídos. En La Partida tendríamos entonces una tensión irresuelta entre el deseo, tal vez inconsciente de la novela, de abarcar una totalidad, esto es, la experiencia dictatorial y sus consecuencias, y la fragmentariedad que se impuso como la mejor o única forma de representar dicha imposibilidad. También siguiendo en lo relativo a la estructura presente en esta novela, cabe señalar que la disposición fragmentaria
es responsable, entre otras cosas, de la configuración del suspenso, de la mantención y construcción de un suspenso sostenido durante toda la novela. Es necesario señalar, que esto es lo que puede ser mi aporte, ¿no es cierto?, en el sentido de la estructura, captar esto, que cada sección queda en suspenso. Puede mutar a otra secuencia trama, pero la secuencia inicial volverá y volverá a reaparecer en diversos momentos de la historia contada. Cada una de estas secuencias o fragmentos no constituyen en sí mismo un reposo para el lector, pues el suspenso se acrecienta en las siguientes secuencias hasta el reposo definitivo, cuando las tres líneas narrativas, ya completamente entrecruzadas, convergen en el final de la novela. Es decir, que la información narrativa se va entregando por dosis sumamente calculadas por el autor implícito de la novela, el que está dentro de la novela. Se va armando poco a poco el rompecabezas hecho de material narrativo y de diversos tiempos. Y nos encontramos, por ejemplo, que un mismo hecho será desplegado en distintas secuencias, enriqueciéndose así la información que el lector va en medidas muy pequeñas recibiendo a lo largo de todo el texto. Percibimos así los hechos, por ejemplo, el secuestro inicial del joven futbolista, ¿no es cierto?, que es una cuestión absolutamente arbitraria, no es culpable de lo que lo acusan, finalmente ese joven lo van a asesinar, como asesinan a otra gente de su mismo equipo de fútbol y todo eso, que forma parte de la historia. Por ejemplo, ese mismo secuestro se muestra desde diversos ángulos, y cada uno de estos ángulos va entregando un poco más información al respecto. Es una estrategia narrativa que recuerda de alguna manera la estrategia narrativa de películas como La mujer del puerto de Arturo Ripstein o Rashomon de Akira Kurosawa. Por todo lo mencionado hasta aquí, se puede decir que la estructura de la partida se configura como un rompecabezas que debe irse armando en el proceso mismo de la lectura. Vale decir en serio que esto que estoy diciendo es sumamente intenso, porque hay otras novelas que podemos ver todos estos saltos, pero yo creo que no había leído otras así, salvo algunas cosas, unos relatos más pequeños de la vanguardia hispanoamericana. Entonces todo esto que he dicho incide, como puede suponerse, en la tremenda inestabilidad del presente narrativo, desde donde está narrando el narrador básico, ¿no es cierto?, puesto que este, situado en tiempos de la dictadura militar y de la resistencia, reenvía constantemente los tiempos de la unidad popular y viceversa, hasta el final de la novela. Por otro lado, la estructura de esta novela está en íntima relación con las diversas formas discursivas activadas en la narración. Puede apreciarse la interrelación entre segmentos narrativos descriptivos y extensos diálogos, que sin embargo son sumamente fluidos y rápidos de asir por el lector, debido a que, entre otras razones, están estructurados en base a líneas breves, ágiles, sintéticas, donde se aprecia una condensación verbal en páginas y páginas de diálogo, que contrasta con lo que sucede en los segmentos narrativos, donde la prosa requiere una mayor extensión de los enunciados. En cuanto a los tipos de discurso, nos encontramos en esta novela, que no es tan larga, con narraciones, informes, anexos, testimonios de personajes que han sido testigos directos de lo que cuentan, informes de prensa, la carta final, etc. Son muchos tipos de discurso que densifican la presencia de la representación del mundo y el espesor textual. Debo decir algo respecto a los narradores, ¿no es cierto? Y niveles narrativos. Aquí nos encontramos también con diversos narradores, en tercera persona, primera persona, segunda persona, narradores que según el formato pueden clausurar cualquier asomo de intimidad, y otros, como la narración del personaje Heredia, que hacen visible su forma de pensar, de sentir, su mundo emocional. A cada tipo de narrador le corresponde entonces un tipo de narración con su correspondiente tono narrativo,
algunos secos, otros expresivos, algunos escuetos, otros extensos, otros directos, otros oblicuos. Estamos entonces, tanto para los avesados lectores o los que no lo son tanto, nos vamos a dar cuenta que estamos ante una novela polifónica en términos de Mikhail Bakhtin, ¿no es cierto? Miren, polifónica, ¿por qué? No solamente porque hay varias voces, sino que porque estas voces, al referirme a Bakhtin y a la poética de Dostoyevsky, Bakhtin habla de que hay novelas polifónicas que se caracterizan porque el autor que escribe la novela no le impone sus criterios ni sus valoraciones a los narradores. Además, los narradores no le imponen sus criterios y sus valoraciones a los personajes. Por lo tanto, cada voz tiene autonomía reflexiva, intelectual, emocional. Y esta es una novela polifónica porque las voces tienen justamente su autonomía. ¿Ya? Entonces, proliferan distintas voces con sus respectivas hablas. Un habla formal, como en el caso del personaje Iredia, un habla informal, vulgar, como de las agentes de la seguridad y la represión, el habla de los sectores populares, cito por ejemplo, no sacáis nada, usted cabro y que la te parió. El habla de los jóvenes con sus giros, ¿no es cierto? El habla de la gente que va al estadio con sus respectivas jergas, el habla de los conductores de un partido de fútbol, que en una clara inspiración en el recordado Julio Martínez, hablan mucho y no dicen nada, no cuentan en definitiva el partido que están presenciando. Todas estas hablas enriquecen y complejizan el nivel lingüístico del texto. Ya voy concluyendo. Un último alcance relativo a la compleja estructura que posee la partida es poder contactar la existencia de un proceso formal de construcción sumamente riguroso y un trabajo de montaje, para utilizar un término del cine, impecable, como en pocas novelas he leído en mi vida, y es verdad, no solamente porque el autor está acá. La totalidad del texto y cada una de sus partes de estos fragmentos, secuencia, han sido pensadas y organizadas milimétricamente a partir de una acción de recorte y ensamblaje planificado y acucioso. Y lo interesante en términos estéticos es que el esfuerzo que hay detrás de toda esta construcción no se percibe, sino todo lo contrario. Todo parece fluir sin interrupciones, es decir, con talento, o en otras palabras, con gracia. Al hablar de gracia, estoy pensando en Schelling y en su libro Filosofía del Arte, donde él pone un ejemplo de una bailarina que baila maravillosamente bien, pero parte de su gran talento es que no se nota el esfuerzo de años para realizar esos movimientos técnicos, porque si se notara el esfuerzo perdería la gracia. En esta novela no se capta el esfuerzo de horas para armar este tremendo rompecabezas. Entonces yo creo que es un libro escrito con gracia. Y todo esto, voy concluyendo, imagínense, además de todo esto, la narración se densifica aún más con la presencia de dos regímenes perceptuales distintos al meramente lingüístico, que es lo visual y lo acústico. Hay una dimensión visual y una dimensión acústica en la novela. Nosotros vemos que hay determinados juegos de luces, imágenes luminosas, como el sol, por ejemplo, las calles, las marchas a pleno día, los colores que caracterizan al tiempo de la unidad popular, versus una oscuridad como el predominio de la noche, de espacios cerrados, de lugares donde esconderse, etcétera, que caracterizan a los tiempos de la dictadura militar. Una cita al respecto: acaban de dejar atrás un callejón mal iluminado. Todo está mal iluminado en las noches de la dictadura, donde se movilizan los agentes de la represión buscando a gente para detener. Incluso, fíjense, es tanta la conciencia de una dimensión visual que hay en el texto, que incluso un narrador dice lo siguiente, para referirse a una mujer, dice: en este momento la Tiarnia, cimbrándose apenas, ingresa al campo visual.
Cierre de comillas. Ahora, respecto a lo acústico, en varios segmentos textuales se incorporan registros sonoros, expresivos y sensibles, canciones que se escuchan en distintas partes, los ruidos de la ciudad, las canciones, los boleros, pero también los gritos de tortura de los prisioneros en el Estadio Nacional, los gritos de las barras en los partidos de fútbol, etc. Durante el funeral de Neruda, un momento crucial en tiempos de dictadura, y al interior del libro, el narrador señala algo similar a un murmullo soterrado se abría paso en el silencio de la calle, gracias, y el ruido de las pisadas se multiplicaban sobre el pavimento. Se escucha igualmente, comillas, una especie de aullido ronco, quebrado, distorsionado por la emoción y por el terror y por las ganas de gritar, de modo que oyera todo el mundo. Más valía morir con el puño en alto cantando, agrupémonos todos en la lucha final. Cierre de comillas. Entonces, hay un régimen visual, hay un régimen acústico, hay una presencia de una oralidad inscrita en el discurso narrativo. Cito, la ciudad era un hervidero de relatos inquietantes. Por último, señalar que hay segmentos donde lo visual y lo acústico se presentan juntos. Un ejemplo elocuente de ello ocurre cuando se describe lo que pasa en el estadio durante el partido de fútbol y el narrador señala: hay ritmo de cumbias y pañoletas de color encima de la marquesina. Unas últimas reflexiones sobre la presencia del lector. La partida es una de las novelas que he leído donde el lector es de principio a fin exigido a ir completando, al modo de un lector cómplice en términos de Cortázar, los vacíos del texto, reconstruyéndolo desde la lectura, uniendo los cabos que este deja suelto para que el lector los vaya dando desde su virtualidad lectora. Como afirma Edmundo Moure, para enfatizar la función del lector, Jorge Calvo logra contar y a la vez compartir una historia con el lector, sumergiéndole en los hilos narrativos, haciéndole partícipe y cómplice de lo acaecido. Cierre de comillas. En este sentido, el ajedrez como juego permite, independiente de constituirse en una metáfora de lo que estaba ocurriendo en la sociedad chilena, iluminar el tipo de relaciones que el texto establece con el lector y cómo éste procesa y concretiza su representación de mundo. Según Umberto Eco, en un libro que se llama El lector infábula, en un capítulo que se llama El lector modelo, dice: el autor juega al ajedrez con el lector. El autor sabe exactamente los movimientos que va a ir realizando el lector, así como, y pone ejemplos de la guerra, así como Wellington sabía exactamente los movimientos que iba a hacer Napoleón, y por eso pudo triunfar al final al meter una cuña que lograba destruir el proyecto imaginativo de Napoleón. El autor sabe cómo va a mover sus piezas, sus aperturas, su medio juego y sus finales el lector, y justamente requiere de esa ayuda. Entonces, apreciamos en la partida que sucede justamente esto que dice Umberto Eco en El lector infábula, cómo el texto, la intencionalidad de este texto orienta y guía las avenidas de sentido por las que transita el lector, en este caso por un laberinto de fragmentos que requieren de él para su reordenación temporal y comprensión. Quisiera concluir señalando que esta extraordinaria novela ya fue apreciada por críticos de mucha contundencia, como Ignacio Valente, que señaló que era esta novela que poseía una fuerza indesmentible, que evidenciaba que quien escribió esta novela no solamente sabía de lo que estaba hablando, sino que también había vivido aquello que está mostrando. Entonces eso nos lleva a preguntar, ¿será una novela autobiográfica o no? Pero tal vez esa no es la pregunta importante, pues como dice Ricardo Piglia, escribir es contar la historia de cualquiera como propia y no la propia disfrazada de otro. Estamos ante una novela entonces que nos convoca desde todo su talento narrativo, compositivo, y lo que nos queda ahora es simplemente leerla o releerla como se merece. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Les quiero agradecer profundamente, desde el fondo de mi corazón, que estén aquí presentes, que se hayan tomado la molestia de venir a acompañar esta cuarta presentación de mi novela La Partida. Quiero agradecer especialmente a Gabriela Paz por las palabras que ha dicho sobre la novela. Me llegaron también, me estremecieron, y el trabajo de Cristian Montes, que lo considero brillante en esa capacidad de usar el escalpelo en la literatura y ingresar profundamente en las capas y separarlas y mostrar lo que hay ahí. Me parece genial. Yo nunca pensé que alguien iba a poder hacer ese trabajo como novela. Gracias Gabriela, gracias Cristian. Ahora, sin ánimo de darle mucho la lata, quiero comenzar diciendo que el motivo por el cual estamos sacando por la cuarta edición de la novela es por la razón de los 50 años. Se cumplen 50 años de aquel día 11 de septiembre del año 73. En medio siglo, es un montón de tiempo, enorme. Entonces me gustaría solamente reconstituir unos 3 momentos que son claves en esta historia. El primer momento son aquellos días. Estamos en el año 73. Ha ocurrido el golpe. La sociedad chilena que hasta ese momento se miraba a sí misma en su conjunto, en un enorme y brillante espejo, de la noche a la mañana vio esa imagen trizada y quedaron un montón de fragmentos repartidos, y ya nunca más se volvió a mirar a sí misma como un todo, como un compuesto único. Y lo que se vino encima fue un periodo muy duro, en el que a mí personalmente me tocó estar corriendo, cambiando de casa. Los golpes pegaron muy cerca, tuve parientes muertos y viví con la sensación de que yo no salía de ahí. O sea, tuve la sensación de que yo no iba a estar vivo en un tiempo más, digamos. Y en esas condiciones viví aproximadamente 13 años, hasta el 86. El 86 finalmente tomé la decisión de irme. Necesitaba descansar un rato y me fui y viví un tiempo en Suecia. Cuando llegué a Suecia, llegué a un pequeño pueblo donde había mucha tranquilidad. Había un silencio que parecía eterno. No se escuchaba ruido de ningún tipo de baile, ni automóviles en las calles. Y yo allá estaba bastante solo porque no tenía parientes ni amigos. Tenía un lugar en el que vivía y el silencio como compañía. Entonces ahí me senté y dije, ahora voy a escribir esto. Ahora voy a escribir lo que viví 13 años atrás. Y comencé a entrar en esa novela, a construirla, y me tomó 4 años. Durante 4 años estuve sumergido escribiendo esa novela. Y fundamentalmente traté de capturar ese estado de ánimo. Y solamente voy a citar a Jean-Paul Sartre en su libro La República del Silencio, en donde habla de lo que fue la ocupación nazi de París. Y dice muchos libros de historia y los periódicos hablan de lo que ocurrió en términos de cifras frías, estadísticas, tal noche a tal hora detuvieron a tanta gente, qué sé yo. Pero nadie habla, dice, de aquello que se siente cuando a las 3 de la mañana se detiene un automóvil en la calle en silencio por el toque de queda y uno escucha cómo se abren las puertas del automóvil y descienden hombres y caminan pesadamente por las calles, llegan a la puerta y te tocan el timbre.
lo que se siente en ese momento. Es algo que no se puede transmitir con palabras. Es algo que está en otro nivel de la emocionalidad y la psicología. Y eso es lo que me interesa transmitir en la novela. Pensé que estaba haciendo un trabajo de rescate de ciertas experiencias y ciertos momentos. Y después volvió a pasar el tiempo. Y ahora estamos 50 años después, hoy día, aquí. Probablemente muchas de las personas que están aquí sean menores de 40 o 30 años y realmente nunca tuvieron una vivencia directa relacionada con este tema. En aquellos días del 73, cuando uno veía lo que estaba ocurriendo y lo comentaba con alguien, nos faltaba quien dijera, por algo tiene que haber sido, en algo tienen que haber andado metidos. Y esa era la manera de lavarse las manos a los Poncio Pilato e ignorar lo que estaba sucediendo en la sociedad. Era una manera de hacer una Verónica y salirse del problema. Hoy día nosotros vemos, 50 años más tarde, de que aparece gente que dice, oye, ¿hasta cuándo van a seguir hablando de esto? Ya pasó la vieja, Este tema no fue para tanto, en realidad no fue para tanto, así que olvidémonos mejor. Entonces, pareciera que Chile tiene una larga experiencia en el arte de barrer bajo la alfombra, en el arte de obviar y olvidar, de minimizar, de esconder y ocultar. Y seguimos todos tan felices, vamos para adelante. Al escribir y presentar la novela ahora, pienso en esto. Decir entonces, en algo andarían metidos, y decir hoy día, no fue para tanto, es lo mismo, es exactamente igual. Me pregunto yo si el escribir, la función del escritor y mantener viva una memoria, porque estos no son postales viejas que uno mira de cómo iba a la playa 50 años atrás y era un niño y se bañaba ahí en las aguas. No, esto es una herida que está abierta y cada cierto tiempo cicatriza, pero después vuelve a abrirse. O sea que esta memoria es una herida viva, es una cosa que está presente. Y como han dicho algunos escritores que me han leído en este tiempo y han escrito en estos días, de este tema vamos a continuar escribiendo. Este tema va a continuar presente. Yo los invito, especialmente a quienes no tuvieron ocasión de vivir aquello, de leer la novela. Los invito cordialmente a conocerla. Y con eso, y agradeciéndoles que me hayan escuchado, y agradeciendo la presencia de todos ustedes, doy por terminadas mis palabras. Muchas gracias.